y todo lo a qué me dedico, lo van a poder encontrar también en esta presentación que les voy a compartir. Vamos directamente ya a empezar con el tema de la agilidad empresarial. Bueno, em, a ver, la agilidad empresarial, si tuviésemos que darle una definición, si tuviésemos que darle una definición para que nosotros podamos conectarnos de alguna manera y de ahí poder profundizar, decimos que la agilidad empresarial es una evolución en la forma de ver el mundo de los negocios, por ende en la forma de definir nuestros productos y servicios, en la forma en cómo estos productos y servicios son construidos, es decir, nuestros procesos y métodos, en la forma de evolucionar nuestra estructura organizacional y la forma de entender el liderazgo y el talento de nuestras organizaciones. Fíjense que tenemos como estos diferentes pilares, ¿no? La forma de ver nuestro mundo en los negocios, por ende la forma de ver nuestros productos y servicios, la forma de evolucionar nuestros métodos y procesos, la forma de evolucionar nuestras estructuras organizacionales y la forma de entender el liderazgo de las personas. Esa es una definición que converge a todos estos pilares cuando hablamos de agilidad empresarial. Y fíjense que no decimos únicamente tema de metodología, hablamos de todos estos condimentos, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a empezar a conectarnos, porque si decimos que la agilidad empresarial tiene que ver con una evolución de la forma de ver el mundo de los negocios, desde ahí hacia atrás empieza a traccionar otra forma de ver las cosas. Empecemos a hablar de este esquema del mundo de los negocios desde diferentes miradas. Vamos a poner nosotros los lentes de lo que tiene que ver una organización tradicional y después vamos a ponernos los lentes, los anteojos de lo que sería una organización ágil. Y vamos a ir comparando y vamos a ir viendo estos diferentes pilares, cómo van evolucionando con el tiempo, con la historia. ¿Sí? Los invito a que cada cosa que yo les vaya contando, traten cada uno de ustedes intentar mapearlo con su día a día. Intente conectarlo con su día a día para tratar de entender si realmente su organización es ágil o no de esta mirada de la agilidad empresarial. ¿Sí? Vamos a partir desde este concepto, desde la mirada tradicional. Desde la mirada tradicional de las organizaciones tradicionales, usualmente venimos desde el pilar de los negocios, tomando como eje estratégico a nuestra competencia, a la competencia. Es natural, es muy natural, que el comité ejecutivo una vez por año se reúna y defina diferentes iniciativas estratégicas en base a cómo se mueve la competencia. ¿Sí? Es más, estas iniciativas justamente las definimos y las trabajamos bajo una variable que tiene que ver con hacer estas iniciativas de una manera más rápida. Eso que es más rápido se lo llega a transformar en lo que llamamos el time to market. ¿Sí? Entonces, una vez por ahí el ejecutivo, el comité ejecutivo se reúne, define iniciativas estratégicas y se quiere hacerlo de una forma lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si yo no soy rápido, de alguna manera la competencia empieza a tomar este mercado en el cual yo quiero ser competitivo. Y fíjense que esta forma de trabajar desde la mirada de la competencia, de la mirada de la rapidez, a veces se confunde que la agilidad termina siendo algo que nos invita a ser más rápido, justamente más alejado de eso. Estamos muy alejados de eso, de la mirada de la agilidad, ¿sí? Y después lo vamos a ver por qué. Si nosotros en nuestras organizaciones sentimos, vivimos una necesidad de hacer las cosas rápidos y que estemos mirando la competencia, posiblemente estemos parados sobre un paradigma tradicional. Este paradigma tradicional nos invita a ver el mundo de los negocios desde una mirada que se le suele llamar océano rojo. Esto tiene un contexto histórico muy fuerte, ¿eh? Lo vamos a ir viendo para intentar saber cómo podemos ir saliendo de este esquema, de esta forma de pensamiento, este paradigma se le suele llamar. ¿Por qué se le dice océano rojo? Y fíjense cómo están unidas las flechas acá, ¿no? Competencia, océano rojo, time to market. Porque desde la mirada de la organización tradicional, nosotros estamos dentro de un contexto de mercado en el cual estamos compitiendo con justamente otras organizaciones, otras empresas, bajo un mismo concepto de industria. Y para yo poder salir de ese océano rojo, rojo porque está asociado justamente al mar de sangre que se va generando este sistema de competición, tengo que ser más rápido que ellos. Para ser más rápido,
la forma de trabajo, lo que voy a buscar puertas hacia adentro es controlar cada una de las partes de mi organización, porque entiendo que si yo controlo cada una de las partes de mi organización, voy a poder ser más rápido y por ende más competitivo y por ende voy a poder salir de ese océano rojo. Esa es la mirada tradicional que tenemos del mundo de las organizaciones del paradigma tradicional, ¿sí? Este control busca que estemos focalizados en otra de las variables que también cuidamos mucho de este paradigma. Fíjense que tanto el concepto de ser rápido y el concepto de hacer las cosas bien, de una, con calidad, como se le suele como se le suele decir, está asociado bajo un paradigma tradicional. Y para buscar ese control, las estructuras organizacionales en este tipo de organizaciones, y quiero que vayan ustedes mapeando su día a día, ponen foco en la especialización. Es por eso que nuestras estructuras organizacionales están basadas, por ejemplo, en diferentes departamentos, en los cuales cada departamento se hace cargo de una determinada tarea. ¿Por qué me tengo que hacer cargo de una determinada tarea? Porque tengo que controlar que esa tarea se haga con el nivel de control y eficiencia que necesito tener. ¿Para qué? Para poder ser de alguna manera rápido y poder liderar dentro de este mercado de competencia para poder salir de este océano rojo. Estos son los parámetros de pensamiento que tenemos en las organizaciones tradicionales, ¿sí? Si nosotros en nuestro día a día tenemos una tendencia, tenemos una estructura organizacional basada en la especialización, nuestra estructura está hablando idioma de tarea, por ejemplo, departamento de recursos humanos, departamento comercial, departamento de producto, departamento de tecnología, departamento. Y si a su vez esos departamentos están buscando control sobre lo que hace, y a su vez lo que se va generando como entorno en el día a día es hacer las cosas más rápidos, posiblemente estemos en un paradigma tradicional. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde nace esto que está acá? Y después vamos a ver cómo lo desafiamos. ¿Por qué seguimos sosteniendo esta mirada que la llamamos, vamos a ponerle ya un nombre a esto, la mirada de la eficiencia? Cada vez que escuchemos la palabra eficiencia, desde la agilidad salimos corriendo un poquito. Porque vamos justamente al otro extremo nosotros, desde la agilidad. Y no decimos que no queremos eficiencia, decimos que queremos otra cosa y vamos a ir a buscar, ¿sí? Pero vamos paso a paso porque quiero que entendamos un poco la historia de dónde nace todo esto. Desde, no vamos a tomar aquel que vio Volver al Futuro, Back to the Future, vamos a tomar el DeLorean, vamos a viajar un poquito en el tiempo y vamos a ir viendo cómo esto se va conectando con la misma evolución de las organizaciones, ¿sí? Cuando nosotros nos conectamos con las revoluciones industriales, empezamos a ver lo siguiente. Esto sería la primera revolución industrial, la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial, ¿sí? Empecemos a mirar acá porque este concepto de eficiencia y que está liderando el día a día organizacional es histórico. Y lamentablemente, y creo que la agilidad afortunadamente nos va a traer una evolución, nosotros nos quedamos en el tiempo. Es como que nuestras organizaciones se frenaron en el tiempo, no evolucionaron a partir de este contexto histórico. Cuando nos paramos sobre la primera revolución industrial, ¿sí? Desde la mirada de los mercados, la presión de los mercados, la presión que se vivía en ese contexto histórico era muy baja. ¿Qué significa presión de los mercados? Significa la posibilidad que tenía un consumidor de poder elegir sus productos y servicios. Era muy bajo. En esa época no había mucha alternativa, ¿sí? Las alternativas que había eran muy básicas y claramente hasta incluso el consumidor tenía la posibilidad solamente de elegir muy pocas opciones. Casi no tenía, ni siquiera tenía la posibilidad de elegir mucho más que lo que se conocía en ese momento.
En ese estadio, las organizaciones fueron por un proceso que se llamó de estandarización de los productos y servicios. Claramente estamos hablando de un momento súper histórico y la palabra estándar nace desde esa época, estandarización. En ese contexto, las organizaciones ponían mucho foco en cómo podían empujar sus productos y servicios hacia el mercado. Lo que importaba era cómo internamente nos organizábamos, por eso sale el concepto de la industrialización, por eso nace el concepto de la producción en línea, después vamos a ver la segunda revolución industrial que nace el concepto de producción en masa, pero lo que buscábamos era hacer las cosas que hacemos de manera más eficiente. La variable que veníamos trabajando a partir de esta primera revolución industrial fue justamente hacer las cosas más rápido, time to market, pero lo mismo, eficiente, estandarizado. Cuando nace la segunda revolución industrial, a partir de ahí lo mismo, empieza a entrar lo mismo, pero desde un concepto de masificación. La presión de los mercados en ese momento no era baja, era media, se le dice, o sea, había una capacidad de movimiento del consumidor de poder elegir, pero no tenía tanta posibilidad de poder customizar como lo podemos hacer hoy en día, que ahora vamos a ver un poquito cómo se conecta esto con lo que vamos a conectar con la agilidad. Pero fíjense lo que pasa acá. Lo que está pasando, lo que nosotros venimos, lo que viene heredado de la revolución industrial, la primera y la segunda, es un concepto de estandarización y masificación, o sea, hacer lo mismo rápido, con menos costo y con más calidad. Si ustedes están en sus organizaciones y constantemente están pensando en time to market, costo y calidad, de nuevo, venimos bajo un paradigma tradicional. Time to market, costo, calidad. Time to market, costo, calidad. Bajo el paraguas del paradigma tradicional. ¿Sí? Y usualmente ese time to market, costo, calidad se le suele llamar desde un contexto interno organizacional que estamos enfocados en la organización, no estamos enfocados en el cliente. Por eso se le dice organizational centric al contexto en donde lo que nos preocupa es el time to market, costo, calidad. Ahora vamos a ir viendo cómo esto se va evolucionando. Esta parte que está acá, que vimos la forma en que desde la presión de los mercados, cómo trabajamos del eje estratégico de la competencia, cómo internamente nos enfocamos en el control y nuestras estructuras organizacionales están basadas, equipo, desde lo que llamamos la era industrial. La forma en que nosotros fuimos capacitados en las diferentes universidades, en los diferentes colegios, es para sostener esto que está acá. No nos han capacitado para evolucionar estas organizaciones. El tema es el siguiente. A partir de la tercera revolución industrial, a partir de acá hubo un quiebre. ¿Qué es este quiebre que vamos a ver nosotros ahora en estos ejes que están por encima de este paradigma, por encima de esta historia que nos cuentan las organizaciones tradicionales? A partir de la tercera revolución industrial, lo que suele pasar, lo que pasó, perdón, es que empezó a aumentar la presión de los mercados. ¿Qué significa que empezó a aumentar la presión de los mercados? Que empezó a haber un ecosistema de industrias y de organizaciones en las cuales ya no podía yo solamente diferenciarme por time to market, costo y calidad. Me tenía que diferenciar por otras variables. Empieza la era que ya no es de estandarización, ya no es de masificación, es la era de la customización. ¿Sí? Estamos hablando de los años 70 aproximadamente, que Toyota fue el primero que lideró, se dice, este cambio de revolución, y los japoneses claramente también. ¿Sí? En este momento, a partir de la tercera revolución industrial, hay un quiebre acá que se empieza a generar un cambio contextual en la forma de ver el mundo organizacional, en donde se dice que ya la organización no está en el centro, sino que el que tiene que estar en el centro es el cliente. Y el que rodea al cliente son las diferentes organizaciones que le quieren ofrecer una propuesta de valor a ese cliente. Recién acá nace el concepto que hoy está siendo muy
entendido de las organizaciones, y todos queremos llegar ahí, que es el famoso Customer Centric. Fíjense cómo empieza a dibujarse esta película. ¿Sí? Empezamos a partir de la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, que habla de la era de la estandarización y masificación, hacer lo mismo más rápido, time to market, costo-calidad. Empieza a aparecer la tercera revolución industrial, llega lo que se llama en este contexto la era del conocimiento. Acá hay un cambio radical en la forma de hacer las cosas. En la era del conocimiento ya no me diferencio por time to market, costo-calidad, sino empiezo a diferenciar por otras variables que ahora la vamos a ver. Y nace el concepto de customer centric, porque entra la era de la customización. Y llega la cuarta revolución industrial y acá empieza a generar un cambio profundo. Nosotros, principalmente, muchas de las organizaciones todavía ni hemos llegado a esto que voy a mostrar acá, pero lo vamos a ver un poquito más. Tenemos en la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo, es más, ya se lanzó en Japón hace muy poco lo que se llama posiblemente la industria 5.0 o la quinta revolución industrial. Estamos hablando de un nivel de presión de los mercados muy alto. ¿Qué significa? La capacidad que tiene el consumidor de elegir es extremadamente alta y esto se llama nivel de personalización. Los productos y servicios que nosotros ofrecemos hoy en día tienen que estar a un nivel de personalización tan alto para poder ser competitivo en una industria tan compleja como la que vivimos hoy en día. Fíjense cómo salimos del paradigma de la customización y entramos al paradigma de la personalización. En este contexto, se les suele llamar que estamos yendo hacia un esquema en donde lo que está en el centro sino la sociedad a la cual nosotros pertenecemos y queremos mejorar. David, Bien, como organización, lo que buscamos es... David, Hola, David. David. Se te dejó de escuchar, David. ¿Ah? David. Esto pueden buscar lo que se llama Sociedad 5.0. Estamos lejísimos todavía, pero es hacia dónde va el mundo de las organizaciones. El camino que estamos planteando nosotros es romper con el paradigma tradicional de la era industrial y empezar a entrar con un paradigma de la flexibilidad y adaptabilidad en el mundo de los negocios. Ahora, ¿qué implica esto? Porque nos falta todavía bastante camino para entender qué implica esto de la agilidad empresarial desde la mirada de la tercera revolución industrial, e insisto, que nosotros, si seguimos teniendo estructuras enfocadas en la especialización, si seguimos teniendo procesos enfocados en los controles, si seguimos teniendo contexto que lo que importa es la velocidad, porque queremos ser más competitivos de la competencia que estoy tomando como eje estratégico, estamos todavía parados, nuestra organización se quedó frisada hace 150 años. ¿Sí? No evolucionamos. Y acá donde viene la agilidad. La agilidad, ¿qué nos dice desde la mirada del punto de los negocios? Primero, si yo sigo a la competencia, y fijémonos esto que es muy importante, si nosotros seguimos a la competencia, la que está delante de nosotros, la número uno, la empresa que lidera ese contexto de industria o mercado, ¿a quién sigue? No tiene a quién seguir. Estas empresas que están liderando el mercado son las que llamamos las impuntuales, o son las que llamamos las que entendieron el cambio de paradigma. Porque estas empresas que están delante no siguen a la competencia, siguen al cliente. Y uno dice, ¿es tan básico esto? Es muy básico. Sí, sí, pero no pasa en el día a día organizacional. Nuestros planes estratégicos están basados en la competencia, no están basados en el cliente. La pregunta que resuelve una organización ágil desde esta mirada no es llegar a la competencia, es definir qué significa valor para mi organización. Y cuando hablamos de un concepto de valor, lo que hablamos es tener bien en claro cuál es el público objetivo en el cual nosotros queremos generar productos y servicios para potenciar.
Si nosotros nos juntábamos hacemos una reunión con los líderes de sus organizaciones, los juntamos a cada uno en una habitación distinta, en un room distinto, y le preguntamos cuál es nuestro público de valor, cuál es nuestra estrategia, a quién realmente apuntamos, cuál es nuestro segmento de mercado, ¿las personas responderían lo mismo? Desde la mirada de la agilidad, entender qué significa valor es muy importante para activar un sistema de creación de valor, ¿sí? Y poder salir de este concepto de océano rojo. Se dice desde la mirada de los negocios que vamos a activar lo que se suele llamar océano azul, que es crear productos y servicios para el cliente que yo quiero potenciar. Y tengo que tener muy en claro quién es mi cliente, súper claro. Si no, jamás voy a ser customer centric. El tema es que tener en claro quién es mi cliente, para poder activar un sistema de creación de productos y servicios hacia esos clientes, necesito internamente activar en mi organización un sistema de colaboración, no de control. Por eso desde el ámbito de la agilidad se habla que nuestros procesos y métodos están enfocados en la colaboración. Porque si no logro que las diferentes partes de mi organización colaboren, es muy difícil activar una creación de contenido de valor para este público definido con el cual yo quiero diferenciarme. Ya no sigo la competencia, porque cualquiera puede ser competencia en un entorno de alta competitividad. Una industria del mundo de la salud se puede meter en la industria de retail, una industria de retail se puede meter en la industria bancaria, la industria bancaria se puede meter en la industria de retail. Amazon mañana si se quiere meter en la industria, no sé, de salud, tiembla las industrias de salud. La velocidad que tiene Amazon es increíble. Entonces, fíjense que no seguimos a la competencia, tenemos bien en claro cuál es nuestro nicho de mercado, cuál es nuestro foco. Se llama foco de valor, ya lo vamos a ver después. El tema es que activar un sistema de creación y un trabajo colaborativo en las organizaciones requiere que desafiemos nuestras estructuras. Nosotros no podemos generar valor a ese y entrar en una dinámica de evolución de los negocios manteniendo estructuras tradicionales. Nuestras estructuras tienen que ser estructuras que desafíen la especialización y se enfoquen en ese valor, en generar impacto en ese valor. Por eso las estructuras ágiles no son las estructuras tradicionales. Y cuando uno dice que hace agilidad dentro de una estructura tradicional, lejísimos estamos de ser ágiles. Una cosa es ser metodología ágil y otra cosa es ser ágil. ¿Sí? Fíjense que las empresas como Google, como Facebook, como Twitter, como Netflix, como las grandes organizaciones no dicen que usan Scrum o Kanban, les importa muy poco la metodología. Lo que más les importa es entender que ellos tienen su propio ways of work, su propio ways of working, como se le dice, su propia forma de trabajo. Y esa es la esencia de la agilidad, descubrir cuál es tu way of working, cuál es tu forma de trabajo. Pero lo que tenés que encontrar, para encontrar esa forma de trabajo, tenés que desafiar tu estructura, no te queda otra. Recuerden esta frase, no hay transformación hacia la agilidad empresarial si no hay una evolución de tu estructura organizacional. La forma de desafiar la cultura, de generar una cultura ágil, es que tenga 3 condimentos: estructura, procesos, liderazgo. Si uno quiere cambiar la cultura organizacional, tenés que trabajar esos 3 condimentos, siempre: estructura, procesos y liderazgo. Si nosotros solamente trabajamos uno, que usualmente se suele trabajar procesos, no hay cambio cultural. El cambio cultural es un desafío a los hábitos organizacionales. La forma por excelencia de mantener hábitos o cambiar hábitos organizacionales es tu estructura. Y es un poco lo que vamos a ver ahora, de qué es lo que solemos hacer con agilidad y cómo deberíamos trabajar la agilidad de ese cambio de estructura. Pero antes de cerrar este capítulo de la historia de la evolución de las organizaciones, de la mirada de los negocios y preferentemente de la mirada histórica, tengamos en cuenta que si nosotros venimos en este contexto del área del conocimiento y nos ponemos foco en la customización y la personalización, estamos muy alejados de la eficiencia.
Y la agilidad dice lo siguiente: las organizaciones tienen que estar conectados no con la eficiencia, sino con la experiencia del cliente. Ya no nos importa a nosotros únicamente trabajar en las variables time to market, costo y calidad. Porque si una organización mantiene el mismo time to market que yo, mantiene la misma calidad que yo, mantiene el mismo costo que yo, ¿cómo me diferencio de esa organización? A través de la experiencia. ¿Qué significa experiencia? ¿Qué significa valor para tu organización? La propuesta de valor externa, que es un poco lo que hablábamos recién. ¿Qué significa valor para la organización? Propuesta de valor externa. Pero esa propuesta de valor externa está asociada también con otro diferencial, que es la propuesta de valor interna, o sea, mi cultura, o sea, mi clima organizacional. Por eso, una organización ágil tiene muy en claro que no solamente busca la eficiencia, time to market, costo, calidad, sino que busca la experiencia, propuesta de valor externa y propuesta de valor interna. En las organizaciones ágiles, las 5 variables que se trabajan son time to market, costo, calidad, clima y valor. Time to market, costo, calidad, clima y valor. Esas son las 5 variables que tiene en cuenta, y usualmente lo que busca es medirlas para tratar de ver cómo busca ser diferencial en un mercado hipercompetitivo, no siguiendo la competencia, sino teniendo muy en claro quién es el público de valor. Este es el contexto histórico. Vamos a darle un poco de forma a esto para ver cómo es que se ve una organización ágil, y después entramos a las preguntas y por qué no también ver algún caso. ¿Cómo es que se ve una organización tradicional y cómo es que se ve una organización ágil? La organización tradicional, usualmente ya las conocemos, acá no voy a meter mucho, sí me voy a meter un poco en lo que suele pasar en la diaria y que tenemos que romper. La organización tradicional es la organización típica que se estructura en base a silos de trabajo que están vinculados con áreas en las cuales nosotros queremos simplemente controlar, con un nivel de jerarquía que busca tener el control de cada una de las partes de esta organización. Si acá estuviese Taylor con nosotros, nos diría, para construir este tipo de organizaciones, nos diría: pensate en 2 preguntas. ¿Cuáles son las habilidades que necesitas para sostener tu negocio? Y es por eso que de esa mirada nosotros empezamos a pensar habilidades comerciales, habilidades de producto, habilidades de recursos humanos, que son las típicas áreas que están en diferentes organizaciones, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para controlarlas? Y nace el gerente, el subgerente, el jefe, el líder y toda la estructura piramidal. Bien, esto es típico de las organizaciones tradicionales. El tema es el siguiente. Si acá afuera está el cliente, desde esta estructura organizacional, ¿quién está mirando al cliente? ¿Quién lo cuida? Nosotros queremos ser customer centric, al por lo menos llegar a un nivel de evolución. Y acá tenemos un problema, porque lo que empezamos a hacer es un slicing del cliente, lo empezamos a cortar. Tenemos la mirada comercial del cliente, tenemos la mirada de sistemas del cliente, tenemos la mirada del área X del cliente, y empezamos, cada una de las áreas tiene una partecita del cliente. O sea, no hay una mirada integral del cliente. ¿Qué es lo que terminó pasando con el tiempo en estas organizaciones? Que yo es muy probable que ustedes también lo empiecen a mapear y empiecen a asociar. Empiezan a aparecer áreas, acá al costadito, que buscan tener una mirada del cliente. Es muy probable que nazca un área como un customer centric, o un área de innovación, o un área de procesos, o un área hasta incluso de gestión de proyectos. Esas áreas que buscan la mirada integral del cliente no hace que la organización sea ágil ni customer centric, justamente todo lo contrario. Y hay algo más interesante. Para que estas áreas que buscan tener la mirada integral del cliente, necesitan que el resto de las áreas colaboren entre sí, porque la única forma de generar valor a ese cliente es que las diferentes partes conversen entre sí y colaboren. Es por eso que en los años 90, por ahí, nace el concepto de proyectos.
¿Qué nos invitó a hacer el concepto de proyectos? Y yo esto creo que muchos de ustedes lo pueden vivir día a día, es dividir la organización en dos velocidades. El RAM, por un lado, que es tu estructura tradicional, y un conjunto de células fuera de esta estructura, con equipos multidisciplinarios o de múltiples áreas, con foco en un proyecto particular que le permita dar esa velocidad que estamos buscando, porque antes no la tenía. Esto es riesgosísimo. Y después lo vamos a ver por qué. O ahora lo vamos a ver por qué. Cuando nosotros desdoblamos la organización en estos dos niveles, estos equipos de proyectos, la verdad que empiezan a mostrar un poco de resultados. Pero resultados en bajo ¿qué paradigma está mostrando resultados? Cómo me encantaría que empecemos a conversar acá, pero yo le voy a decir yo solo, ustedes van a ir pensándolo juntos. Hacerlo rápido. Esos proyectos nacen para hacer las cosas más rápidos. Nacen del paradigma tradicional. Es por eso que nosotros cuando hablamos desde las organizaciones tradicionales, usualmente se asocia a los proyectos con la rapidez. Y si a estos proyectos le ponemos agilidad, y peor estamos todavía, porque ahí lo que estamos asociando es velocidad con agilidad. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque la agilidad no es velocidad, la agilidad es valor. Es otra cosa. Estos proyectos que están acá, usualmente le ponemos metodología ágil y encendemos la dinámica de lo que llamamos la activación de la deuda del negocio, o sea, la muerte anunciada. Y uno dice, ¿tan exagerado, David? ¿Realmente pasa esto? Miremoslo en conjunto y veamos cómo podemos salir de eso. Estas personas que están trabajando en los proyectos, ¿sí? El colaborador, acá tenemos el cliente, ¿sí? Acá tenemos el cliente. Y ahora tengamos la mirada del colaborador. El colaborador está acá. Este colaborador está, su backlog, si tuviésemos que usar una metáfora que es conocida en el mundo de la agilidad, tiene parte de su tiempo trabajar en el RAM, parte de su tiempo trabajar en los proyectos, parte de su tiempo de los proyectos, a su vez, tendrás que resolver algunos problemas que llamas fix, es resolver algunos errores, ¿sí? Fíjense cómo se empieza a llenar su backlog. O sea que al colaborador también lo empezamos a cortar. Este multitasking que tiene el colaborador más el multitasking del cliente empieza a generar una deuda de negocio. Fíjense lo que termina pasando. Todas estas células ágiles que tenemos por fuera de nuestra organización están generando un entregable a la organización. Este entregable que genera la organización tiene un condicional que es que justamente esto que estamos haciendo lo tiene que sostener tu estructura tradicional. Y si lo tiene que sostener tu estructura tradicional, estás agregando a tu cultura, a tu estructura, a tus procesos, cosas nuevas que antes no tenías, con lo cual se me sumen tareas. Es muy probable que tu organización empiece a estar estresada. Este colaborador, que además de estar en el RAN, está trabajando en diferentes proyectos, porque es muy usual desde la mirada de los proyectos que estés 30% en un proyecto, 20% en otro proyecto, o 50% en otro proyecto, con lo cual te vas haciendo slicing, entra un estrés tan grande que lo que le preocupa no es entregar valor, es entregar, es sacármelo de encima. Ese riesgo que genera la organización es que todos estos componentes que empiezan a migrar hacia mi estructura tradicional empiezan a entrar pobre en calidad. Es por eso que en mi día a día empiezo a trabajar no solamente en mis actividades diarias, sino también en resolver problemas que son heredados. Se llama deuda de negocio. Ustedes imagínense, si hay cientos de proyectos, miles de proyectos corriendo en paralelo en la estructura organizacional, multipliquen eso por la cantidad de deuda de negocio futura que puede llegar a estar generando la organización. Es una deuda, es como pedir plata al FMI más o menos. Me estoy endeudando en la eternidad por los proyectos. El comité ejecutivo se enamora de esto porque mostramos que es rápido y lanzamos más iniciativas. Este equipo
empieza a generar un hack en la cultura. Esto que está acá se le llama deuda de negocio. ¿Sí? Esto sirve como transición, funciona como transición. Esto no es agilidad. Lo que termina pasando, y ya para cerrar e irnos a ver un poquito la mirada ágil, es que a esta parte de la organización nosotros le llamamos agilidad, y usualmente le ponemos el nombre como squad, como tribus, le decimos que son facilitadores, y usualmente queremos poner una cultura que no aplica, y a partir de acá se empieza a generar lo que llama una esquizofrenia organizacional. ¿A qué respondo yo? Porque acá me pedís colaboración, pero acá me piden control. Acá me piden que me sume, pero acá me controlan los horarios. O sea, ¿cuál es la cultura predominante en mi organización? Es que entra en esquizofrenia organizacional. ¿Sí? Es muy fuerte. ¿Qué es lo que propone la agilidad empresarial desde esta mirada? Si nosotros decimos que la organización ágil es una evolución cultural y por ende la evolución cultural desafía la estructura de hábitos y por ende la estructura es la generadora de hábitos, tenemos que plantear otra estructura. La agilidad no habla idioma de estructura de especialización, habla otro idioma. ¿Sí? Acá lo que yo le voy a contar quizás sea distinto, sea distinto no, es distinto y no lo vamos a poder mapear, pero no hablamos de áreas, no hablamos de áreas, desaparecen las áreas desde la mirada de la agilidad, ¿sí? Desaparecen las jerarquías también. ¿Qué es lo que busca la agilidad empresarial? Definir qué significa valor. Por eso tenemos que definir cuáles son nuestros focos de valor. ¿Qué son los focos de valor para el ámbito de la agilidad empresarial? Tomando un poquito esta mirada, que es el océano azul, es descubrir cuáles son nuestros negocios que queremos potenciar. Los negocios es una definición muy estratégica del comité ejecutivo, que puede llegar a ser negocios que se suelen llamar customer centric o product centric. ¿Sí? Customer centric o product centric. Por ejemplo, en un banco que hemos trabajado de la mirada de la agilidad empresarial, podrías tener una unidad de negocio, existe, que se llama banca empresa, otra unidad de negocio que se llama banca previsional, un producto que puede llegar a ser préstamos y otro producto que puede ser garantías. Esos negocios, en una estructura tradicional, usualmente tendrías el área comercial, el área administrativa, el área legales, el área de tecnología. Desde la mirada de la agilidad no vas por eso. Tenés una estructura de negocios. Es como que agarrás tu Boeing 747 y lo dividís en aviones casa, chiquititos, todos para un mismo foco. Pero cada uno de estos negocios son independientes, tienen estructuras independientes. El negocio de banca empresa no es lo mismo que el negocio de banca previsional, que no es lo mismo que el negocio de garantías, de banca de garantías o de préstamos. Estos focos de valor se le llaman, se le dice ecosistema de negocios, y usualmente las organizaciones ágiles es un ecosistema de negocios en los cuales cada negocio tiene un nivel de autonomía y un nivel de, justamente, de libertad bastante alto para poder potenciar ese negocio. El tema es el siguiente, y ya para dejar unos 10 minutos para conversar. Las áreas que nosotros tenemos en las estructuras tradicionales, hay áreas que, no sé si decirlo suave o duro, lo voy a decir duro, sería desaparecen. Por ejemplo, la dirección comercial dentro de una estructura ágil cuya dirección comercial, esa área comercial requiere nivel de customización dependiendo del negocio donde esté, esa área comercial deja de ser área, empieza a ser una habilidad comercial. Entonces, cada negocio va a tener personas con habilidades comerciales. La dirección comercial desaparece. ¿Y qué hace el director? ¿Y qué pasa con otras áreas? Las áreas, equipo, y llevándonos un poco, transforman en habilidades y son parte de los diferentes negocios que quiero potenciar. Acá nace el concepto de multidisciplina, no en los proyectos, en los negocios.
Por eso Scrum no habla de Project Owner, habla de Product Owner. Garantías es un producto. Ahí sí puedes tener un Product Owner. No hay Project Owner en la agilidad. Usualmente se le llama Experience Owner o líder de experiencia en este nivel. Y estas habilidades que comparten entre sí los diferentes negocios se convierten en comunidades de práctica. Entonces, todos los que tenemos la misma habilidad, nos juntamos cada tanto a cross-polinizar prácticas y poder potenciar esa práctica en los diferentes negocios. ¿Y el gerente? ¿Qué gerente? ¿Y el líder? ¿Qué líder? ¿Y el director? ¿Qué director? Unidades de negocios multidisciplinares con foco en la entrega de valor a ese cliente particular o foco de mercado particular. El tema es que hay áreas que son comunes a todos los negocios que se llaman áreas de eficiencia y están acá abajo. Estas áreas que son comunes a todos son las áreas en las cuales nosotros vamos a aplicar lo que llamamos eficiencia operativa, digitalización, robotización. Por ejemplo, en este caso del banco, el área administrativa es un área cross a todos los negocios y por ende ese área administrativa entra en lo que se llama transformación digital o eficiencia operativa. Si lo que yo hago en mi área tiene sabor a rutinario, empecemos a evolucionar, porque esa área se va a automatizar. Todo lo que tiene sabor a rutinario se va a automatizar. Estas áreas que están acá abajo, que son áreas de eficiencia, son las áreas que se transforman y que se digitalizan. Y todo lo que está en los negocios son foco en la experiencia. Fíjense qué distinta que es la organización tradicional de la Ágil. Es muy, muy, muy distinta. Para cerrar, equipo, la organización tradicional, la organización ágil, perdón, nos invita a que no nos enamoremos de las estructuras, nos enamoremos de nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito que yo quiero dejar en esta sociedad? O sea, ¿cuál es el impacto que quiero dejar en la sociedad? No me enamoro de la estructura, pero tampoco nosotros como colaboradores nos enamoramos de nuestros roles. Ya no hay un rol. Ya, fíjense que acá no hablamos de roles, hablamos de equipos multidisciplinarios. Y a partir desde la mirada de la agilidad, la persona es un talento que tiene diferentes habilidades para potenciar el negocio. Bien. Equipo, la agilidad empresarial, como dijimos, es una evolución de los negocios, por ende de los productos y servicios, por ende de nuestros métodos y procesos y por ende de nuestras estructuras organizacionales y la forma de entender el liderazgo y las personas. Principalmente lo que habilita todo esto es una forma distinta de ver los negocios, pero esa forma distinta de ver los negocios requiere una forma distinta de ver tus estructuras. No hay transformación hacia la agilidad empresarial sin una evolución de estructura. Lo que hoy entendemos como agilidad se le conoce como agilidad metodológica, pero tiene tiempo límite. Esto está generando mucho sufrimiento y mucha inefectividad. La verdadera agilidad usa esto como puente. Lo que tenés que buscar o lo que tienen que buscar en sus organizaciones es una transformación hacia una estructura ágil. Ecosistemas de negocios, ¿sí? Con áreas de especialización que den soporte a ese ecosistema de negocios, con foco en el mercado o en el lugar donde yo quiero potenciarme dentro de mi industria. Bueno, esto que está acá claramente está mucho más lindo en esta presentación. Se los voy a compartir para que ustedes lo puedan descargar y puedan quedarse un poco con este concepto. Y dejo de compartir, les paso este link por chat y escucharlos, equipo. Claramente hay mucho por conversar, me imagino, muchas preguntas, pero darnos unos minutos para ver qué les generó esta charla y también invitarlos a repensar las organizaciones de otra manera. Esto que les compartí ya está pasando, ¿sí? Ya está pasando en diferentes empresas y en Latinoamérica principalmente también. Así que bueno, muchas gracias y escucharlos.
Ahí les paso el link para descargar. Ahí está. Bueno, el que quiera romper, eso, el que quiera tirar lo que sea, reflexión, pregunta, lo que se necesite, eso. Sí, sí, ánimo. ¿Quién quiere alguna pregunta, una duda, inquietud? Yo, Miguel, tengo una pregunta. Dale, Javier, te Javier. saluda David. Hola. ¿Cómo estás, Fabián? Oye, mira, me quedé con una duda cuando hablabas de que las áreas comienzan a formar una sola unidad de negocio compartiendo sus habilidades. No me quedó muy claro esto, o sea, ¿qué pasan a ser estos gerentes, subgerentes de área? O sea, ¿están llamados a convertirse en verdaderos Scrum Master, facilitadores de las habilidades de sus personas? O sea, ¿qué labor cumplen o desaparecen definitivamente los cargos jerárquicos en estos nuevos esquemas A ver, actuales? la jerarquía per se, sí, porque no tenés jerarquías, ¿sí? Pero se redefinen ciertas cosas. Por ejemplo, te cuento un caso, en este caso del banco, te cuento otro caso, vamos con una empresa de seguros. Una empresa de seguros que estamos trabajando muy reconocida internacionalmente, tenía la dirección comercial, dirección comercial, dirección de operaciones, dirección de tecnología y otras direcciones más, muy tradicional. Se estructura ágilmente y a partir de ahí define cuáles son sus focos de valor, sus negocios. Y definieron como negocios que querían hacer seguros, por ejemplo, para el mundo del retail, para el mundo automotriz, para el mundo seguro digital y para otro más que no recuerdo bien. Esos focos de valor que son unidades de negocios son estructuralmente hablando, son equipos multidisciplinarios en los cuales las diferentes áreas que antes formaban una jerarquía, ahora forman un equipo multidisciplinar. Una de las habilidades fue la dirección comercial, por eso te doy como ejemplo, porque el director comercial se reconvirtió. El director comercial pasó a ser como una especie de mini CEO de una unidad de negocio. Porque todos los directores, perdón, hoy en día en las estructuras tradicionales tienen roles funcionales de especialización. Por eso tenés una dirección comercial, una dirección de finanzas, los típicos C-level, ¿no? Tenés director de finanzas, director comercial, director de tecnología, y lo que busca la agilidad es que vos tengas directores de negocios. Vos no hacés negocios con comercial o con finanzas, hacés negocios con negocios. Entonces, este director comercial se transformó en un director de negocio y otros directores también se transforman en directores de negocios. Entonces, tu mesa ejecutiva evoluciona. Ahora, ¿qué pasó con el resto de las áreas, por ejemplo, en donde no hay una dirección, sino hay quizás más gerencia o sugerencia? Aquellas personas que, por ejemplo, no sé, te traigo el área de pricing, que también se reconvirtió. Pricing era un área de esta organización de seguro. El líder de pricing se transformó en un mentor de la comunidad de práctica de pricing. O sea, ese líder, que antes era un gerente, se transformó en un mentor, un experto técnico. Pero ese mentor tiene a cargo una comunidad, no un equipo. Y a su vez es miembro de equipo. O sea, el gerente terminó siendo miembro de equipo, en muchos casos. Otros gerentes se reconvirtieron y terminaron siendo quizás un product owner o líder de experiencia, y otros terminaron siendo, por ejemplo, facilitadores. ¿Sí? Entonces hay una reconversión, porque no hay jerarquías para sostener un puesto jerárquico justamente. Lo que se busca es que sean puestos funcionales a la entrega de valor. ¿Sí? Claramente acá lo que busca es que esto potencie la entrega de valor. La velocidad que tienen los equipos, gente, es increíble, es imparable. Estás hablando de que tenés, en vez de áreas, tenés negocios con mirada multidisciplinar. La velocidad es, por eso las organizaciones se llaman ágiles, ¿no? Entonces hay una reconversión, Xavier, una reconversión del comité ejecutivo y una reconversión de las jerarquías en las diferentes partes. Las áreas que son de especialización, parecería ser que esas áreas que no me transformo también se transforman, porque esas áreas empiezan a ser más lean, más finas. Entonces, la cantidad de personas que tienen esas áreas se va reduciendo por el nivel de automatización. Entonces, aquella persona que entiende que su área quedó como está, en realidad va a sufrir un proceso de automatización, con lo cual esas personas tampoco se pueden agarrar de su rol. Tienen que empezar a ampliarse en habilidades. Esto es algo que está pasando, esto es lo que va a pasar, ¿eh? O sea, realmente es hacia donde estamos yendo a nivel mundial. Es fuerte.
Mira, fíjate qué interesante lo que acabas de mencionar, David. Me dices, deben formar habilidades. Sí, Pero, y definitivamente esto inmediatamente en mi cabeza empieza a pensar en números. O sea, definitivamente, y vamos a hablarlo, no lo has dicho, pero supongo que esto es un cambio costoso también para la empresa, porque debe poner el dinero en el foco donde está el problema, donde la gente no tiene estas habilidades desarrolladas. Uno, dos, ¿qué pasa si realmente con el pasar del tiempo estas personas que antes eran gerentes, subgerentes, coordinadores, jefaturas, no desarrollan estas habilidades? está Eh, buenísima la pregunta, Sai. o sea, Mira, o sea, sí, voy a decir como tú dijiste hace un momento, lo voy a decir a la dura. dale, ¿Tienes, dale, dale. tienes que sacar de la empresa? Está buenísima la pregunta, yo te voy a ser totalmente transparente, porque yo trabajo de esto día a día con los ejecutivos. Cuando vas a hacer la reconversión y empezás a trabajar en la evolución de las organizaciones, primero la pregunta que te voy a decir las cosas que dicen y la respuesta que se genera naturalmente. Primero, si no, ¿es necesario transformar? ¿Tengo que realmente transformar? La pregunta es que si no transformas y uno de tu industria te transforma, estás en el horno. Porque ese primero que se transformó arrastra el resto. Y si vos no te transformaste ahora, quedaste relegado. Con lo cual tenés una fecha de vencimiento como organización. Si uno de tu industria transformó, activa el cronómetro. Lo otro peor, que si viene de otra industria a tu industria, también te mueve, porque lo que busca la agilidad es justamente eso, ¿sí? Entonces, que si alguien se transforma en tu entorno, ya pon el cronómetro porque ya se te pasó el tiempo. Una vez que empiezas a transformar, lo que empieza a pasar internamente es ese. ¿Tengo las personas correctas para la transformación? Empezás a darte cuenta que las personas no tienen el skill que necesitas para potenciar tu propuesta de valor. Y entras en una complejidad que se llama de upskilling, reskilling, de skilling muy fuerte. Y una de las cosas que pasa en la organización es preguntarnos realmente, ¿qué hacemos? ¿Contratamos de afuera o reconvertimos de adentro? Las áreas que están más sobrecargadas no son áreas de negocio, son áreas de eficiencia. Vos tenés grandes áreas administrativas, grandes áreas de logística, grandes áreas de eficiencia. Che, ¿y el negocio? ¿Quién cuida el negocio? No hay gente, porque ninguno de nosotros hemos sido capacitados para mirar negocio. Hemos sido capacitados para mirar tareas. ¿Cuánto de nosotros el día a día estamos planificando para potenciar el negocio? Y muy poco. Lo que tenemos es un banco de tareas. ¿Para qué? Y no sé, para entregar. ¿Y marketing qué hace? Marketing, ¿para quién? Y para todos. ¿Y para qué? Finanza, y hace finanzas. Che, ¿y el negocio? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuáles son los focos de valor? ¿A quién apuntamos? Ah, no sé, eso se encarga de la estrategia. No estamos viendo el negocio. Cuando activas una transformación, tenés un batallón de personas que están mirando negocios. Entonces, sí, es muy compleja esa redefinición, Xavi, y va a pasar. La pregunta es que si no lo haces ahora, nada, fecha de vencimiento, otro que lo haga, se te va a adelantar muy rápido. David, tenemos una manita, sabe Mónica, Mónica Sí, Navarrete. ahí está, Moni. Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, justamente escuchando mucho, muy atenta a lo que estás mencionando, me parece sumamente interesante, pero hablaste mucho de los procesos, de la parte estructural y el foco, como tú dices, el valor está en el negocio. ¿Cómo empiezas, por ejemplo, en estas empresas? Por ejemplo, tú pusiste hace un momento el ejemplo de una empresa de seguros. ¿Cómo cambió la visión? Porque lo Sí. podemos empezar por departamento o tiene que venir desde arriba. A mí me parece que eso es una visión que debe de venir desde arriba. Lamentablemente seguimos nosotros hablando, cuando hablo de arriba es que sigo hablando en una estructura piramidal, ¿no? Entonces, sí, porque es un cambio completo a nivel organizacional. Entonces, ¿cómo llegas y cómo convences? Porque nosotros no somos los que estamos liderando la organización como tal, ¿ya? Entonces, pero sí lideramos áreas. Entonces, no sé si de alguna forma, o sea, si lideramos departamentos, de alguna forma podemos empezar haciendo, como quien dice, este ejercicio, no sé si valga la pena la palabra ejercicio, dentro de nuestro departamento, para poder darle un giro, pero igual me parece que de alto impacto porque, como tú dices, el valor está realmente en el negocio. Entonces es un giro realmente empresarial.
¿Cómo hizo esa empresa de salud, de seguros, justamente para cambiar esa visión? A ver, empezó por el número 1. Ahí está. Sí, sí, Yo te eso yo puedo creo. decir lo que suele pasar. A ver, uno puede hacer lo que vimos antes, agilidad metodológica, agilidad en un área, agilidad en un proyecto, pero es agilidad metodológica. La pregunta que uno se hace con esta mirada, Mónica, es cuando empezás a entender que la agilidad está conectada con lo que llamamos foco de valor y por ende negocio, nosotros tenemos que saber hacia dónde va el negocio y cuáles son los negocios. Con lo cual, uno dice, ¿yo puedo empezar agilidad en mi área? Sí. ¿A qué negocio vas a apuntar? No está definido. Y bueno, vas a apuntar a la eficiencia operativa, a hacer mejor time to market, calidad y costo. O sea, hacer lo que haces más eficiente. Y la agilidad te va a llevar ahí a preguntarte, ¿esa eficiencia está generando experiencia? Y no sé, es eficiente. Y lo que dicen los CEOs que conocen el mundo de la agilidad, te dice, el cliente no paga eficiencia, el cliente paga experiencia. Entonces, empezar por un área se transforma en una dinámica de convencimiento más que de valor. Te muestro que hay otra forma de hacer las cosas hasta que vos estés convencido. Pero eso no significa que estemos entregando valor, significa que estoy entrando en una dinámica de convencimiento. Eso es una complejidad muy alta, porque vos cuando empezás a activar agilidad desde una manera departamental o metodológica, estás activando una evolución cultural o estás incentivando una evolución cultural. Lo que se suele llamar, quizá voy a ser un poco agresivo en lo que voy a decir, pero para que lo vayan viendo, si el comité ejecutivo no te da la mano, más que una transformación es una revolución. Va a ser un momento que se vamos a estar peleando culturas. Yo hago agilidad, bueno, haces agilidad, el comité no me da dirección, los equipos hacen agilidad. ¿Con qué foco priorizan el backlog? ¿Con qué foco hago agilidad? Y con el foco de la eficiencia. Y empiezo a generar un montón de pérdida de costo innecesaria. O sea, ¿eso funciona? Sí. ¿Para qué? Para convencer que hay otra forma de hacer las cosas. Pero se activa el número 1. No hay transformación si no hay evolución de la estructura de poder y el número 1 tiene que estar subido a esto. Empezamos en estas empresas trabajando con ellos. ¿Qué hacemos con ellos? Primero le damos un buen baldazo de realidad sobre si no se transforman, estamos mal. Le contamos qué implica el proceso de transformación. Y trabajamos en descubrir los focos de valor, los negocios. ¿Cuál es la propuesta de valor de la organización? Cuando el comité ejecutivo empieza a conectarse con los negocios, se empieza a mirar su organización de otra manera y empieza a darse cuenta del gap que tiene entre lo que proyecta como negocio y su estructura y sus servicios. Y hasta incluso, Mónica, cuando empieza a ver los negocios, se da cuenta que muchas iniciativas tienen que apagarla porque no están asociadas a esos negocios, están apuntando a otra cosa, quizás a la mejora interna, pero no al negocio. Entonces, el primer paso es, si está ok el comité ejecutivo, descubrir cuáles son los focos de valor. Y a partir de ahí se empieza la transformación, que es lo que hicimos con esta organización. David, un poco retomando lo que vos estás diciendo, de que a partir de ahí se comienza con la verdadera transformación. ¿Cómo sería en la práctica un ejemplo de transformación? O sea, no sé, ponele un área que deja de ser un área, como lo llamamos en la estructura tradicional, y comienza a transformarse, digamos, adentro de una empresa que decide ser ágil. ¿Cómo sería en la práctica ese proceso de transformación? Digo, las personas, ¿qué deberían hacer o qué no? Bueno, para que eso es una respuesta que necesito compartirte un dibujito. 3 minutos y lo resolvemos para que vos lo puedas ver. Para que todos los puedan ver. En esta organización de seguros que estábamos conversando, ¿sí? A ver, denme un segundo que... ¿Se ve algo ahí? No. ¿Se ve alguna pizarra blanca? Sí, ahí ahora se sí. ve. Cuando Sí, empieza el proceso de transformación, desde la mirada de la agilidad empresarial, la organización ya no se ve como áreas, se ve como dominios, le decimos. Entonces vos dividís tu organización en 4 dominios. Y mirá qué interesante. El dominio de negocio, el dominio digital, el dominio cultural y el dominio organizacional. Entonces, esto los comités ejecutivos se lo saben de memoria. ¿Qué es el dominio negocio? El dominio negocio son tus focos de valor.
que son todas las unidades de negocio que querés potenciar, y acá usualmente las áreas que se transforman van a parar acá. Desde la mirada de la transformación, acá hay un ejecutivo, un sponsor, un número 1, sponsoreando este dominio, que está enfocado en los negocios. ¿Sí? Sigo un poco, así mirás toda la película y después lo respondemos las preguntas. El dominio digital también tiene otro sponsor, que es otro número 1, que usualmente termina siendo alguien el director de tecnología. Y el dominio digital es la evolución del departamento del área de tecnología. El área de tecnología tiene un dominio aparte, porque justamente lo que busca acá es salir de la mirada de proyecto de tecnología y entrar a la mirada de productos. Entonces se empieza a dividir la organización de tecnología en diferentes equipos de productos tecnológicos que le dan soporte al negocio, en sus propias comunidades de práctica y en sus propias áreas de especialización. Fíjense cómo empieza a tomar el mismo formato que hablábamos antes. Entonces tenés los negocios, negocio 1, negocio 2, negocio 3, negocio 4, comunidades de práctica, y tenés equipos de producto, ¿sí? Producto, 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 producto que potencia esos negocios. Recursos humanos también se estructura de otra manera. Recursos humanos tiene mini recursos humanos por cada negocio, o sea, un recurso humano para negocio 1, un recurso humano para negocio 2, otro para negocio 3, otro para negocio 4, para tecnología y para las áreas de eficiencia que también se tienen que prestar atención, sus propias comunidades de práctica y sus áreas de especialización. Y estos recursos humanos. La transformación de recursos humanos también se divide en estas células. Y te quedan todas las áreas de eficiencia que le dan soporte a todos los negocios en el dominio organizacional. Así se ve una organización ágil de la mirada de los dominios. Los negocios, tecnología, recursos humanos y las áreas de eficiencia. Esto que está acá, que yo te conté recién, esta traducción es la que hizo el comité ejecutivo desde su organización tradicional. ¿Cómo pasamos de esta estructura a esta estructura? Entonces, todo lo que es la parte de tecnología se lo lleva al dominio digital. Todo lo que es la parte de recursos humanos se lo lleva al dominio cultural. Y todo el resto que no es tecnología de recursos humanos, tenemos que dividir las áreas de experiencia de eficiencia. Las áreas de experiencia las dejás en el dominio organizacional, que sería todo lo que tenemos que digitalizar, y el resto tenemos que dividirlo en negocios. ¿Sí? Lo estoy resumiendo, esto es para charlar un montón. Pero esta organización, que es Seguros, hizo exactamente esto. Ahora, en esta reconversión, estás hablando que hay gente que cambia su rol, que cambia su jerarquía, que a partir de ahora no tiene un gerente, sino que estos equipos son independientes, son unidades de negocios independientes. ¿Sí? Internamente tienen diferentes habilidades, tienen metodología, o sea, es otra cosa. Habla otro idioma esto. El talento se mide de otra manera. ¿Cómo se hace acá la gestión de performance? ¿Cómo se hace la gestión del talento? ¿Cómo cobro yo como individuo? En estas organizaciones el individuo no cobra por rol, cobra por habilidad. Mientras más habilidades tengo, más voy a ganar. Y hasta incluso puedo ganar más que un directivo. Porque acá lo que importa es el talento. ¿Cuántas habilidades tengo para potenciar el negocio? Ya no me asocio a un rol. La gestión del talento, equipo, la gestión de performance, el liderazgo y todo eso cambia en este tipo de organizaciones. ¿Sí? Eso es para otra charla, otro momento podemos hablar de gestión de performance, de liderazgo y todas esas cuestiones. Bien. Es para profundizar, ¿sí? Es para meternos, es para ver casos, profundizar. Los invito a que ingresen a esta dirección. Denme un segundo que les comparto. Que ustedes pueden escuchar esto mismo con los ojos de las personas que están en proceso de transformación. Acá les comparto un link al Summit del EAI, que se dio el año pasado. Hay 6 empresas que cuentan su proceso de transformación. Son 2 videos
bastante completos, de 2 horas cada uno, en donde están los CEOs contando esto mismo que yo les conté a ustedes, con ejemplos más reales, ¿sí? Está el caso de Walmart, por ejemplo, que trabajó en el dominio cultural y cómo reestructuró todo recurso humano de una mirada que comentamos recién. Está el caso de seguros, del que le comenté recién. Está el caso de Bing, del banco. Nada, ahí lo pueden ver para que puedan seguir profundizando. Bien. Bien, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Los dejaste callados y pensando, David. Sí, No sé si es eso. como somos un montón, y ya para ir cerrando, si les parece, podemos cerrar, hacer un checkout con una palabra. ¿Cómo me voy del webinar, no? Primer espacio y después, bueno, invitarlos a seguir conversando. Pero ¿cómo nos estamos yendo de este webinar? Yo para cerrar, les agradezco un montón. Gracias por la oportunidad de poder contar un poquito de la actividad empresarial. Y los invito a que pensemos las organizaciones de otra manera. Esto ya está pasando. Y no, nada, ya está pasando en muchas empresas y está cambiando el mundo del trabajo para mejor. eh, y, y está desafiando esas miradas, ¿sí? Así que los invito a seguir profundizando y a seguir en contacto, a escucharlos. Una palabrita, ¿cómo nos vamos? Ahí está. Puede ser por texto o puede ser hablado. Yo me voy craneando. A ver cómo mañana les explico a todos. Muy bien, entusiasmado, motivado, bien, gracias. Seguimos escuchándonos. Si quiere abrir el micrófono, bienvenido. ¿Sabes? Me ha dado mucho que pensar. Creo que hoy no voy a dormir, David. Estoy choqueado mentalmente, en serio, de verdad. Muy bien, bajen, intenten ver los videos de Lea ahí, bajen ahí y ojalá podamos hacer otras webinars, contar más cosas, estemos conectados, ¿sí? Mire, Elizabeth dice pensativa. Andrés, felicidades, buen webinar. Lucio se va sorprendido y agradecido. Sandra se va entusiasmada. Irwin se va motivado. Bien, excelente, muy bonito. Buena. Silvia, motivada, increíble, a repensar. Qué bonito. Yo quisiera también pedirles que estén atentos. Dios mediante, en los siguientes 2 o 3 meses vamos a seguir trayendo estos webinars de esta temática de agilidad empresarial. Para la siguiente semana, el miércoles 9, tenemos Personal Agility. Esto es muy interesante, ¿no? El ser y luego hacer. Por ahí vamos a traer Business Agility, Customer Agility, Change Agility, Team Agility. Entonces, esténse atentos, ¿no? Y cuando puedan, vengan, súmense y conversamos y nos desafiamos, como dice David. Está buenísimo. Esto de Personal Agility les va a servir muchísimo porque se trabaja mucho para empezar a habilitar la capacidad de manejar incertidumbre en estas transformaciones. Porque este proceso de transformación y este mundo que vivimos tenés que tener la capacidad de manejar incertidumbre, altísima capacidad. Business Agility te permite descubrir los focos de valor, cómo descubrimos esos negocios en los cuales queremos potenciar, esos Business Agility. Customer Agility, cómo conectás tu organización para evolucionar tus productos y servicios y conectarlo con la propuesta de valor real. Change, cómo activar la transformación y generar experimentos de alto impacto. Todo eso son competencias de la agilidad empresarial, que estaría bueno que se sumen a todos los webinars para tratar de tener la mirada completa. Bien. Así que bueno, impecable. Equipo, placerzazo, un placer y estamos en contacto. ¿Sí? Un abrazo. Gracias a todos, abrazos, Hasta luego. cuídense mucho. Muchas Chau, chau. gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chao. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Bye, bye. Igualmente.